Una de Carmona. Carmona de Traer, ¿no? El templo mayor de la ciudad y darle un verdadero sentido a la estación de penitencia, que se puede hacer una estación de penitencia a la calle, pero vamos, no es lo mismo ir a las Tendillas que ir a un templo donde además durante el Jueves Santo se podría adorar el monumento, durante el Viernes Santo hacemos una adoración al Himnum Crucis, donde se le puede ir dando un verdadero sentido religioso, uno más dentro de todos los que tiene la estación de penitencia, ¿no? Está también con nosotros Manolo Pineda, representante de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia, que es la otra que este año, por unos motivos quizás diferentes a los del Santo Entierro, no digo que vaya a hacer estación de penitencia a la catedral, sino que sale de la mezquita catedral. Manolo, ¿qué paso ha tenido que dar la Hermandad para conseguir la aprobación del Cabildo y demás Lo primero es hacer un escrito bastante razonado y bastante extenso, explicándole los motivos, el por qué necesitaban por esta vez y accidentalmente, dado el estado en que se encuentra la parroquia de San Pedro con motivo de la obra, y que parece que van a durar algo más de lo previsto, nos hemos visto precisados a pedir alojamiento en la catedral para que nos dejaran sacar de allí la cofradía. El Cabildo, a la vista de las razones expuestas, pues ha acordado, con un magnífico criterio, alojarnos allí y dejarnos que la cofradía se forme, se monten los pasos allí y se recojan. No sabemos si será por este año o habrá que prolongarlo por alguna vez más, dado la lentitud en que se están llevando a cabo las obras de reparación de la parroquia de San Pedro. Yo creo que la salida procesional de la catedral que vamos a hacer nosotros, por las circunstancias expuestas anteriormente, los primeros en salir, va a marcar un hito dentro de la Semana Santa de Córdoba. Córdoba tradicional no tiene tradición ninguna en hacer estación de penitencia en la catedral. Yo no lo veo mal, porque Córdoba lo que tenía la tradición era de los altares esos populares que se montaban en las distintas casas, distintos patios, incluso a través de muchas ventanas. Yo me acuerdo de pequeño haber visto muchas ventanas abiertas por los recintos aquellos cercanos a la catedral, que ponían alguna imagen de pasión, muy adornada con flores, con cera, incluso con mantones de Manila, adornando aquello. Yo lo vería bien, pero vamos, tradición en Córdoba no existe acerca de la estación de penitencia dentro de la catedral. Ahora querría yo preguntarle, por ejemplo, a Pepe Murillo, que a propósito de las ideas que han salido aquí de principio, y es que por lo pronto, en 2 años, aunque por 2 circunstancias distintas, el Cabildo ha autorizado que las cofradías entren en la catedral, en que eso demuestra una actitud bastante positiva por parte del Cabildo, evidentemente. Y yo quisiera preguntarle a Pepe que si ve en esto una especie de síntoma de que algo puede hacerse. Muy positiva la actitud del Cabildo. Ahora, yo veo muy bien lo de la catedral. Creo que tenemos que esperar un poco porque la experiencia que tenemos fue bastante negativa, la de los años 60. Claro que aquello fue montar un recorrido turístico y no tenía ningún contenido. Esa era la pura verdad. Aquello era una pompa totalmente hueca y vacía. Aquello fue un intento con una motivación estética que se hundió estrepitosamente. No se podía sostener de ninguna manera. Ahora, yo las palabras de Guillermo, cuando ha dicho lo de hacer estación en el monumento de la catedral, es lo único que justificaría la bajada a la catedral. De otro punto de vista es insostenible. Ahora, lo que yo no sé hasta dónde va a ser eso posible,
porque el monumento va a estar puesto el Jueves Santo desde los oficios hasta los oficios del Viernes Santo. Entonces nos vamos a encontrar con las cofradías del Viernes Santo. Si van a llegar fuera de la hora que ya se han terminado los oficios y ya se ha recogido el monumento, pues nos vamos a encontrar otra vez con el mismo problema. Y claro, los problemas que plantea el bajar a la catedral, que está en un lateral de la ciudad, con los problemas de tráfico, de desalojo y todo eso, yo creo que habría que ser prudente y antes de dar una opinión definitiva, ver estos ensayos en qué quedan. Pues yo pienso también que aparte de lo que ha dicho Guillermo y lo que ha dicho Pepe, convendría también que aparte de que Córdoba no tiene tradición ninguna a la hora de bajar a la Santa Iglesia Catedral, es que prácticamente ninguna cofradía, o prácticamente ninguna, no lo sé, en sus estatutos no recoge la obligación ineludible de ir a la catedral a hacer estación de penitencia ante el Santísimo. Si el Santísimo estuviera expuesto desde el Domingo de Ramos hasta el sábado o hasta el Viernes Santo, entonces todas las cofradías podrían ir a hacerlo, incluyendo en sus estatutos el estuviera el recoger el hacer estación de penitencia a la catedral. Por otro lado, pienso que el Cabildo es cuestión de ir acostumbrándolo a que las cofradías tienen su sitio dentro de la iglesia, lo mismo que lo tuvieron en otros tiempos. No, yo te iba a hacer una puntualización, que las actuales cofradías mal pueden tener eso recogido en los estatutos, puesto que eso es una cosa que se perdió. Tengo idea de que por el siglo XVII o principios del XVIII, cuando las cofradías hacían estación en 5 templos distintos cuando salían, y el último de ellos era la catedral. Sí, San Pablo, San Francisco, y había también costumbres muy graciosas, muy interesantes, que se han perdido totalmente, como era, por ejemplo, dejar las imágenes en algún convento de religiosas la noche que salían, y al día siguiente o a los 2 días ir la cofradía a recogerlo. Y eso, eran otras costumbres, otras ideas. Pero lo que yo te decía del monumento es que la catedral como catedral no pone monumento, que es una cosa que se ha perdido totalmente, porque el único monumento que se pone en la catedral al Santísimo es el de la parroquia del Sagrario. O sea que eso acabó, el gran monumento de la catedral desapareció. Por eso te digo que es cuestión de empezar a que eso se haga. Si nosotros, los que estamos aquí, creemos que debemos de bajar a la catedral, debemos de salir a la calle, o salimos a la calle con nuestras cofradías, no solamente a algo, salimos a hacer estación de penitencia y algo más. Un problema que surge siempre en este sentido y que quizás fue, entre otros, posiblemente el que determinó el fracaso del intento de los años 60, es que también hay que tenerlo en cuenta, aparte del tema, digamos, de un mayor sentido religioso, es el problema técnico. Miguel, ¿es posible técnicamente entrar en la catedral? Técnicamente digo simplemente por dimensiones de pasos y bóvedas y arcos y similares. Sí, técnicamente sí es posible, porque lo que pasa es que hay que estudiarlo detenidamente. Yo he oído hablar siempre de que existen problemas de entrada, pero yo pensé un día en un recorrido que lo presenté a una tertulia que fundamos, antigua tertulia Cruz Guiona, y entonces pensamos en un recorrido que después lo presentamos a la agrupación de cofradías, que fue allí invitada y estuvo presente por su presidente de la agrupación, y además asistieron también distintos hermanos mayores de diferentes cofradías. Y realmente existía solamente un problema, porque entradas de acceso al patio se puede entrar por Santa Catalina y salir por la Puerta del Perdón o viceversa, da igual. Y después hay una entrada lógica al templo que es por la Puerta de las Palmas o Arco de Bendiciones, que es la entrada principal al templo cubierto. Sin embargo, existía el problema de que solamente existe una puerta de entrada y tenías que utilizar la misma puerta para salir. Entonces había una solución posible, y es el desmontaje de una de las celosías, y además aprovechando un recorrido natural digo en cuanto que no planteaba ningún entorpecimiento, que era seguir desde el Arco de Bendiciones hasta la capilla de Villaviciosa, aprovechar la primitiva catedral que mandaron construir los reyes católicos en el siglo XV,
tirar hacia la derecha, hacia las naves más occidentales de las ampliaciones de Alaquén II, de Ramán II y de Ramán I, y después hacer el recorrido al revés. Entonces, si haces el recorrido al revés, te encuentras con la celosía más occidental de todas, que da lugar al patio nuevamente. Desde esa perspectiva, y además, teniendo en cuenta que no se desmonta nada antiguo, porque las celosías se colocan a principios de los años 70, y no hay ningún problema el que se adaptase, no de montarla para siempre, sino que se adaptase unas de las celosías a puerta. Pienso que a lo mejor el único problema sería el económico, en caso de que las cofradías tuviesen realmente interés, sería cuestión de plantear el tema económico, que no es inviable, y entonces sufragarlo por distintas partes, incluso a nivel del Ministerio de Cultura, etcétera, para adaptar una celosía a puerta que solamente podría ser utilizada para estos actos de Semana Santa, que indiscutiblemente revierten una categoría muy fuerte en el pueblo andaluz. Según los antropólogos dicen que es la gran fiesta de Andalucía, y entonces pienso que toda esta fiesta necesita del mejor marco y necesita de la mejor expresión. Indiscutiblemente, pues pienso que sería una gran oportunidad. Problemas técnicos no hay. Además, si por cualquier motivo que no lo sea, algún paso por su dimensión no pudiera entrar, lo que tampoco sería normal es que tirásemos por tierra una gran oportunidad por un paso que es en el fondo un atributo más de todas las cofradías de Córdoba, que son ya 50 pasos este año, si no calculo más, un mogollón de cofrades saliendo y un pueblo expectante justamente de su Semana Santa. Rafael Pareja, hermano mayor de la Cofradía del Santo Sepulcro, tiene ahí una hoja consultando. ¿Qué nos puede decir de todo este tema, Rafael? Bueno, yo de luego todo lo que aquí se ha dicho está muy claro. Quizá las últimas palabras de aquí del amigo hayan sido las que hayan, en el aspecto estético, y que es uno de los más importantes de nuestra Semana Santa, que no se puede olvidar, por supuesto. Al fin y al cabo, la Semana Santa es todo plasticidad, puesto que es barroco, y por supuesto hay que buscarle ese marco incomparable que puede ser nuestro templo grande de Córdoba. Yo quisiera contestarle a Miguel, porque no porque no esté ni de acuerdo ni en desacuerdo con él, sino que tengo un dato concreto. Hace ya varios años estuvimos un día allí en el obispado y me parece recordar que estaba incluso el obispo cuando se habló de este asunto, estos comentarios que se van haciendo, y se habló del proyecto este de desmontar la celosía. Estaba, creo recordar también, que era nieto cumplido, y no me acuerdo si estaba también don Alonso, el deán. Estuvimos hablando de este asunto y entonces nos hicieron ver una serie de dificultades que planteaba el desmontar la celosía, fundamentalmente porque las celosías no están pensadas como para poderlas desmontar. Y eso, el desmontaje de la celosía requeriría mucho tiempo de trabajo, y luego el reponerla tendría que ser otra vez gente especializada, y tampoco se sabe en qué condiciones se podría quitar. O sea, que no está hecho como una puerta que se desmontara entera. Claro, eso, la contestación era de desmontarla, o incluso de, cuando se pusiera otra, a ponerla en condiciones de que se pudiera adaptar para abrirla como si fuera una puerta. Y ellos planteaban otro problema, que era que si la celosía había que desmontarla una temporada antes y montarla una temporada después, pues serían a lo mejor un mes o más lo que se quedaba la catedral abierta, con lo que supondría de personal, de vigilancia y todo eso. Esos eran los argumentos que nos dieron. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, a lo mejor no me he expresado bien. El desmontaje, simplemente lo que sería es adaptar una celosía a puerta, que solamente se utilizase en los días de Semana Santa. Entonces, como tienen que continuar haciendo celosías desde las puertas de bendiciones hasta la nave más oriental de la mezquita, entonces, como tú muy bien has dicho, una de esas celosías lo que se puede ya es adaptar a puerta, solamente utilizable para los días de Semana Santa. Entonces no consiste en que estén
montando y desmontando, porque realmente es un problema técnico, porque es una madera especial, una estructura muy problemática, muy ancha, entonces eso necesita unos técnicos incluso que tienen que venir de fuera de Córdoba, sí, que también y me además informaron. eso no es ni siquiera eso no lo montó el Cabildo, eso creo que lo hizo el Ministerio de Cultura. Sí, sí, fue, O sea, que efectivamente. quitar una celosía de esas, Efectivamente. había que mover muchos organismos y muchos papeles. Sí, pero Pepe, es el tema, ¿no? Que realmente en vez de hacer una celosía tal como está hecha, pues simplemente una cosa muy fácil, adaptar la puerta, Si eso es lo que yo utilizable lo que aporto y, son unos datos. y ya, que me refiero a eso, vamos, que es un argumento que no es excesivamente válido, bueno, y además se cae por su propio peso, porque como realmente las celosías son modernas y se van a hacer más, pues nada, se adapta una celosía a puerta de las próximas que se hagan, se adapta justamente en ese ángulo para la salida de los pasos y sin problemas ninguno. Yo pienso que lo que hay que tener es entusiasmo, coger las cosas con cariño y sacarlas hacia adelante. Aparte de eso, yo lo que pienso es que querer es poder. O sea, que mi pensamiento es que si ellos quisieran hacerlo y tuvieran pensamiento de dar permiso a las cofradías de Córdoba para que fueran a la catedral, no pondrían ningún tipo de impedimento. Yo pienso, desgraciadamente no hay ningún representante del Cabildo aquí para que nos pudiera explicar su posición o la posición del Cabildo. Pero yo es que pienso que a nosotros, a las cofradías, nos ven como si fuéramos un mal necesario que hay que aguantar como sea y que nos dan parainones, y que yo estoy con Miguel en que no es cuestión de adaptar o no adaptar, es poner una puerta ahí y que sirva para siempre, que se abre y se cierre en ese día o en esos días de Semana Santa y punto. Y ya está, si es que yo pienso que es así de fácil. Yo es que en muchos grupos de cofrades, muchas veces nos reunimos cofrades y charlamos un rato. Incluso en la agrupación de cofradías, no me acuerdo ahora mismo exactamente, pero hubo un sondeo, no me acuerdo si llegó ya a haber una votación, exactamente ahora mismo no me acuerdo, llegó a la votación. Entonces, en todos estos casos se han presentado una serie de dificultades técnicas, bastantes, como del recorrido muy largo, cosa que luego hay muchas cofradías que lo hacen mucho más largo, sin necesidad, de problemas de medidas, que creo que ya se aportaron soluciones técnicas y se pudieron aportar. En un sector cofrade parece que había un interés grande en poner dificultades, que no se niega que existen, esas dificultades existen y están ahí. Pero como bien decía ahora Benito, cuando hay un interés, todas esas dificultades se superan. Y el problema que yo veo ahora mismo en la Semana Santa de Córdoba, problema, bajo mi punto de vista, que es muy subjetivo, o sea, es que la mayoría de las cofradías no están mentalizadas a hacer estación de penitencia de la catedral. Entonces, perdona, lo que quiero decir con esto es que en Córdoba, hasta que la mayoría de las cofradías no estén mentalizadas a bajar a la catedral, no podremos bajar. Es que yo pienso, aparte de eso, Guillermo, que nosotros, que las cofradías estamos mentalizadas, o están mentalizadas, o la inmensa mayoría están mentalizadas. Quien no está mentalizado es el Cabildo, porque acordaros, y eso es una cosa que la pongo siempre de ejemplo, y además para mí fue, yo que sé, un golpe cuando la agrupación de cofradías organizó el Vía Crucis de las cofradías de Córdoba, que se bajó solemnemente el Cristo de San Álvaro a Córdoba. Se dijo una misa que la dijo el prior de Santo Domingo, y cuando se fue a dar la comunión no había ni un conciliario, ni ningún representante del Cabildo, ni el obispo, ni nadie allí para dar la comunión, ni para nada, y la tuvo que dar una monja. Eso en Córdoba es vergonzoso, y se lo digo desde aquí al Cabildo. Y eso es denigrante para las cofradías de Córdoba. Mientras no tengamos un Cabildo que esté mentalizado a que las cofradías bajen, por mucho que nosotros luchemos y pongamos nuestro entusiasmo, estos señores chocaremos siempre con que eso es un mal necesario que ellos tienen que aguantar, porque además se lo he oído decir a uno. Sí, pero perdona, yo solamente quería hacerte un inciso, es decir, no prejuzguemos. No, yo no pienso prejuzgar, yo digo lo que he visto. En este caso que estamos hablando de un caso concreto, porque tú has puesto un ejemplo de otra cosa distinta, estamos hablando de un caso concreto, hasta ahora las cofradías no le han pedido al Cabildo, y las que se lo han pedido, el Cabildo no se lo ha negado, de bajar a la catedral. Entonces este caso es distinto completamente. Yo quería contestarle a Benito de lo que ocurrió aquel día. Yo fui testigo, porque fui con el que tengo a mi izquierda, con Fran, fuimos quizás de los más implicados en bajar el Cristo de San Álvaro. Lo de que el Cabildo no estuviera presente en la misa final del Vía Crucis, no hubo culpa ninguna. Eso te lo puedo garantizar.
porque la agrupación pidió el permiso para celebrar el Vía Crucis, pero no invitó expresamente al Cabildo para que estuviera ni en el Vía Crucis ni en la misa. Y lo que ocurre muchas veces es que cosas que se dan por entendidas, pues se quedan unos por otros y se quedó la casa sin barrer. Esa es la auténtica realidad. Bueno, esas son las cosas que hay que atar y desatar bien hechas y dejarlas bien sentadas, porque eso fue muy, por la agrupación de cofradías estuvo muy mal, y por parte del Cabildo también estuvo mal. O sea que no, eso no disculpa una cosa a la otra. En ningún año se invita expresamente. Después de eso me parece que sí se ha hecho. No estoy muy seguro, pero creo que después ya se ha hecho a la vista de lo que ocurrió aquel día. Bueno, yo, retomando un poco el tema, pienso que de la línea un poco, siguiendo la línea de Guillermo, que aparte que hay que mentalizar muchos sectores, pero para empezar hay que mentalizar justamente al sector que vive esta tradición, que son los cofrades. Son 28 cofradías, o 29 ya, o las que se vayan a crear en años venideros. Entonces el pueblo cofrade, el primero que tiene que estar mentalizado, pero desde distintas perspectivas. Yo pienso que una perspectiva fundamental es darnos cuenta de lo importante que es hacer estación de penitencia en el templo mayor de la ciudad. Hay que retomar esa simbología que se ha perdido. No es que Córdoba nunca haya hecho eso. Me parece que como hace ya tantísimo tiempo, en este siglo realmente es que no se ha conocido, porque fue una tradición que se perdió y ya está a tan años luz que la gente ya ni se acuerda, porque es que nadie ha vivido que lo haya visto prácticamente. Sin embargo, una simbología muy característica, además, que se ha perdido en casi todos los sitios. Muy pocas ciudades la han sabido mantener. Sevilla en concreto, Málaga y no todas, Granada y algunas, todavía algunos pueblecitos a lo mejor mantienen la procesión o la estación de penitencia en el arciprestazgo, que es como la parroquia mayor dentro del pueblo, la simbología del Calvario. Hacer estación de penitencia y como punto culminante es justamente el Calvario. Entonces, como simbología. Segundo, realmente recobrar la tradición de la ciudad y realmente la historia, la tradición. Nuestras raíces no están en las calles comerciales de Córdoba. Nuestras raíces están en nuestros barrios, y en concreto en la judería. Y en tercer lugar, una cosa importante, es que nuestra Semana Santa nunca podrá tener un contenido como la Semana Santa de Sevilla, por ejemplo, o la Semana Santa de Valladolid, por diferenciar regiones y no nombrar siempre una única Semana Santa realmente llamativa por su escultura. Córdoba tiene fundamentalmente un continente, que es único, y que no lo tiene Sevilla, ni lo tiene Granada, porque es muy particular suyo, con unas calles realmente llamativas, y sobre todo, el entorno de la Catedral de Córdoba, en un barrio tan castizo. Sevilla tiene su catedral, por ejemplo, en medio de una calle como podía ser la calle Cruz Conde, sin ir más lejos, aunque a la espalda ya la cosa cambia. Sin embargo, en Córdoba no, en Córdoba a las espaldas, en frente, derecha, izquierda, es todo realmente un ambiente histórico, un ambiente de ciudad vieja, de ciudad antigua, que realmente hay que recobrar. Y como resulta que nuestra tradición está totalmente enraizada en el ser auténtico de Córdoba, con un montón de tradiciones, sería muy positivo que desde esta perspectiva, desde esta triple dimensión, los cordobeses y sobre todo los cofrades, que somos los que tenemos que luchar, y por eso estaba con Guillermo y empieza en este sentido, los que tenemos que luchar porque realmente se consiga. Una vez que la gente esté mentalizada, el Cabildo, con sus más y sus menos, ya antes Pepe dijo el problema es técnico, pero que esos argumentos caen, porque no tienen ninguna fuerza, pero cuando vean que un pueblo está decidido, con 4, 5, 10 años, tampoco es cuestión de decir, en el 88 salen ya, o van a la catedral. No, es cuestión de ir preparando un paso. La Misericordia o los del Santo Sepulcro, que ya el año pasado intentaron, pero por problemas de inclemencia del tiempo no pudieron. Pero son pasos que al final, dentro de 10 años, o de 8 o de 15, pues al final sea una realidad, el que después de un siglo y medio o de 2 siglos se vuelva a retomar esa gran tradición de bajar a la catedral. Efectivamente, son muchas las razones que apoyan el hecho de que se pueda bajar a hacer estación de penitencia al templo que ha tradición, igual que son muchos también los inconvenientes que se ponen. Una parte hemos hablado ya de la cuestión técnica, y otro de los aspectos, digamos, negativos, por lo que se opina no se debe bajar, es la cuestión, digamos, de carácter económico. ¿Qué pasaría, sí, se argumenta dentro de los ambientes cofrades, ¿no? ¿Qué pasaría si no se pudieran poner las sillas en la calle Nueva, en las tendillas, en la calle Cruz Conde? Esos son ingresos que se pierden y se argumenta como una razón de peso. Yo pienso que si no se puede poner, no se ponen, pero verá,
que ponerse se ponen porque en tiempo se pusieron. Es cuestión de ponerlas en el sitio adecuado, poner los palcos, si es que ya no se ponen palcos, dentro del patio de los Naranjos. Si las sillas, por ejemplo, porque yo estaba en la Catedral de Sevilla y yo dentro he cogido mi silla y me he sentado dentro de la Catedral de Sevilla, que es cuestión de poner recorridos donde se puedan poner sillas.